Amén. ¿Puedo orar por nosotros? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Oremos por nuestro hermano Jorge y también mi esposa y a la localidad. Padre, en el nombre de Jesús venimos aquí, Dios mío. Señor, pidiéndote, Padre Santo, que seas tú, Dios mío, usando a mi hermano en esta noche. Señor, pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, se glorifique, Padre, en su vida. Usándole para tu honra y para tu gloria, Dios mío. Permite que mi hermano sienta la libertad, Dios mío, la fortaleza tuya para exponernos tu palabra tal como tú se la has dado. Bendice también a mi esposa, Señor, que nos está participando esta noche, Señor, y que sea de bendición, Dios, para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Todo el tiempo, Amén. Dios es bueno. Sí, amén. Wow, qué placer, ¿verdad? De poder estar una vez más. ¿Pueden sentar, por favor? Una vez más, el poder estar con ustedes, todos juntos, gozosos, compartiendo la palabra y este momento de alabanza que tuvimos tan lindo, ¿verdad? Dios es bueno, como lo mencioné. Siempre es fiel y sus misericordias nunca decaen, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues hoy tengo la oportunidad de presentar esta lección y quiero empezar con esto. Hemos estado estudiando lo que son, si alguien recuerda, ¿qué es la unidad que estamos estudiando? Mujeres de la fe. Grandes mujeres de la fe. Wow, realmente el podernos analizar o reflexionar cómo la mujer ha ocupado realmente un lugar muy especial en lo que es en la obra del Señor, en lo que es en el plan de Dios. Dice la palabra que la mujer es como vaso frágil, ¿verdad? Algo muy frágil. Pero también nos damos cuenta que cuando la mujer le permite que Dios toque su vida, que permite que Dios use su vida de una manera especial, nos damos cuenta que las mujeres, wow, y lo podemos ver aquí en nuestra congregación, ¿verdad? Nos podemos ver en la congregación cómo vemos mujeres de fe, mujeres que están allí paradas en la brecha, dispuestas a luchar por la familia, a hacer la voluntad de Dios sobre todo. En esta unidad, y yo quiero mencionar un poquito antes de comenzar con la parte que nos toca, quiero realmente recalcar esto, como realmente es algo muy impresionante ver a las mujeres que hemos estudiado en las semanas anteriores. Y yo me quedé sorprendido con todas, pero especialmente con dos mujeres, que es Rahab y Ruth. Realmente me llevo una impresión tan grande que estas dos mujeres que llevaban una vida que no eran ni del pueblo de Israel, pero que el Señor las usó de una manera tan maravillosa, a tal grado que el Señor de alguna manera las honró, que aparecen en la genealogía de Jesús. Realmente es impresionante cómo estas mujeres que tenían un historial malo, que vivían en pueblos que se dedicaban a la idolatría, aparecen en la Biblia y en la genealogía de Jesús. Wow, y es algo que debemos de admirar y poder entender que para Dios no hay excepción de personas, ¿verdad? Que Dios va a tomar a la persona que esté dispuesta, el Señor la va a usar. No importa que su vida haya sido como haya sido, cuando el Señor llega, empieza a hacer una revolución, empieza a transformar y a hacer cosas nuevas y se reflejan, y el Señor honra cuando tú pones un corazón dispuesto. En esta ocasión nos toca hablar y quiero dar gracias a nuestra maestra, a la pastora, por este apoyo que me está dando. Ella me va a estar acompañando en la participación de la lección. Y fíjate, quiero recalcar algo antes de comenzar. Hace 2 semanas, cuando tuvimos nuestro ayuno, en el tiempo de la oración que estaban orando por mí, el Señor me dijo: no me vas a cancelar ninguna lección, ninguna participación tuya. Han sido momentos difíciles y doy gracias a la pastora porque está ahí apoyándome. Y ahora sí vamos a comenzar con nuestra lección número 5. Y nos toca hablar también de una mujer, wow, que el Señor la usó de una manera muy especial y que ella estuvo dispuesta a servir al Señor de una manera maravillosa. La lección número 5 vamos a hablar sobre María Magdalena, que es leal
a Jesucristo. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: la entrega a Jesucristo es necesario para que tengamos una transformación y sobre todo un crecimiento espiritual. Nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 16, versículo 9. Cuando lo tengan listo me lo confirman con un fuerte amén. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En esta lección vamos a tratar 3 puntos. El primer punto es la fidelidad, el ministrar a Jesús o de servir a Jesús. En el número 2, Jesús se le aparece a María. Y en el número 3, su conversación con el Señor resucitado. Así vamos a comenzar y les voy a pedir para empezar el primer punto que vayamos a nuestra Biblia y nos quedemos en el libro de Lucas, capítulo 8. Versículo 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor, dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras que le servían de sus bienes, que le servían con sus bienes. Amén. Sí, amén. Amén. Me gustaría empezar Santo, aleluya. Me gustaría primeramente empezar en preguntar más bien a preguntarnos nosotros: ¿quién es realmente María? ¿Identificamos nosotros a María? Saben que en la Biblia se menciona a varias Marías. Era un nombre muy común y en la actualidad todavía es un nombre muy común. De hecho, en la familia de mi mamá, todas sus hermanas son 5 con excepción una, todas se llaman María en su primer nombre. Una es María Concepción, María del Socorro, María de Jesús, María Rita. Entonces todas se llaman María. Entonces como así, ahí también había muchas Marías, era un nombre muy común. Y quiero recalcar este punto porque muchos la confunden o la han relacionado con otras mujeres que aparecen en la Biblia. Mujeres en las cuales no se menciona ni su nombre siquiera, mas aún así la han relacionado, que es totalmente equivocado. En una con la cual la han relacionado es con la mujer pecadora. Esta mujer que aparece en el capítulo 7 del mismo Lucas, del libro de Lucas, es esta mujer, una mujer pecadora que se presentó a Jesús en la casa de Simón, que era fariseo. Esta mujer se presentó delante de Jesús, dice que se postró y con sus lágrimas regaba los pies de Jesús, y de la misma manera también con su pelo los enjuagaba y ungió a Jesús. Se identifica con esta mujer, pero en realidad no hay un fundamento bíblico que realmente señale que es ella. También se le ha relacionado con la mujer adúltera, aquella mujer que estos hombres llevaron delante de Jesús para que fuera juzgada, la que iba a ser apedreada. Pero también no hay un fundamento bíblico en el cual nos haga entender que sí eran la misma persona. De estas mujeres no se menciona nombre, mas en cambio aquí en el capítulo 8 que estamos leyendo, en el versículo 1 y 3, sí se nos menciona el nombre específico de María. Y hay un detalle que quiero recalcar en este caso: no pensemos que Magdalena era su apellido, porque no era su apellido. Magdalena
Magdala era una ciudad, era un poblado que estaba situado a la orilla noroeste del mar de Galilea. Entonces, si algunos pensaban que era su apellido, no es. No era, o su segundo nombre, tal vez no es. Yo no lo sabía, yo lo aprendí. Esto lo quiero recalcar. Entonces, era el lugar donde ella había nacido. De ese lugar era ella. Entonces se le conocía como así, a Jesús se le conocía como Jesús de Nazaret o Nazareno. Y no era porque era su apellido, sino que era por el lugar donde él era. Así, de la misma manera, a esta mujer se le conocía como María Magdalena, por el lugar que ella había nacido o el lugar donde ella radicaba. Y no menciona nada, no menciona a su familia. De hecho, en la Biblia no se menciona detalles más complejos con respecto a la vida de María. Nomás especifica que fue una mujer de la cual nuestro Señor Jesucristo la había liberado de 7 demonios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, amén. Algo parecido, hermano, también como con el demoniado gadareno. Exactamente. Exacto, se mencionaba, y así hay muchos personajes a los cuales se menciona el lugar de donde eran, y por eso es para identificarlos de alguna manera. Ok, vamos a empezar con nuestro inciso A, y vamos a leer el versículo 2. El inciso A es liberada para servir. Y vamos a leer el versículo 2 que dice: y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Porque vamos a ver primeramente, aquí nos está mencionando algo muy importante sobre la condición que tenía María. Primeramente nos dice que había un grupo de mujeres que seguía a Jesús y que le servían. En los versículos anteriores también nos menciona que estas mujeres iban para todos lugares con él. Se habían dedicado a servir a Jesús. Específicamente menciona a María, a Juana y a Susana. Ok, pero como estamos hablando de Magdalena, vamos a enfocarnos a ella. Dice la palabra que era una mujer que había sido liberada de 7 demonios. En los evangelios, y de hecho, si se acuerdan en el libro que acabamos de terminar, hablamos, hubo lecciones en las cuales hablamos sobre la liberación, y en las cuales estudiamos varias personas que estaban en una situación parecida que María Magdalena. Entonces, ¿qué nos hace suponer? Estos relatos ya los habíamos visto anteriormente, y de alguna manera nos presentaban la situación que una persona con esta situación podía estar viviendo. Hemos visto relatos y podemos también imaginar la situación. Podemos decir que era una mujer que estaba apartada, tal vez la tenían encerrada, tal vez era una mujer que no podía acercársele a nadie, tenía 7 demonios. Entonces quería decir que era una mujer que estaba realmente como desechada de la sociedad, aún de su familia. Aunque la tuviera su familia, no menciona la Biblia, aunque la tuviera su familia, a lo mejor no podían estar alrededor de ella por la misma condición que ella tenía. Otro detalle que podemos entender, que podemos encontrar en este versículo, al mencionar el lugar de origen, de alguna manera nos da a entender que era una mujer que a lo mejor era soltera, que no tenía un compromiso. Si se dan cuenta, en el versículo 3 menciona a otra mujer, que es Juana. En este caso menciona que era mujer de Chuza. Entonces aquí ya se nos está dando un detalle más. Pero en el caso de Magdalena no da ese detalle. Entonces podemos suponer, la Biblia no lo dice, porque no van a buscarlo, va a decir el hermano, dijo. Podemos suponer que era una mujer que a lo mejor no estaba casada, no tenía hijos, estaba sola. Dice la palabra entonces que esta mujer había sido liberada, una mujer que vivía a lo mejor sin esperanza, que vivía sin paz, que vivía sola, que vivía sin la posibilidad, como muchas personas, de poder vivir una vida normal. Estaba cautiva, podemos decir de alguna manera. Pero hay algo muy interesante que menciona, que
que Jesús la había liberado. Que así como a otras mujeres, Jesús había liberado la vida de ella de estos 7 demonios. Y cuando Jesús llega, realmente surge algo realmente impresionante. La vida cambia y así cambió en la vida de ella. Sí, amén, amén. Estos pasajes reflejan un gran agradecimiento de ella por lo que Jesús había hecho con ella. Al mencionar lo que dice la palabra, que seguían a Jesús y que le servían, realmente estos pasajes reflejaban el agradecimiento que ellas tenían hacia Jesús, Sí, amén. que habían estado dispuestas a dejar todo. Sí, amén. Después de recuperar sus vidas, podemos decir, dejar todo para poder seguir a Jesús y servir. Y dice que no solamente a Jesús, también menciona que a sus discípulos les servían. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con lo que el Señor Amén, gloria a Dios. ha hecho en nuestras vidas? Amén. Realmente es un privilegio el poder servir a Dios, ¿verdad? En el versículo 3 dice también otro detalle, dice que servían a Jesús con sus bienes. Podemos pensar también que a lo mejor este grupo de mujeres o alguna de las mujeres tenía una condición económica estable, como en el caso de la mujer de Juana, dice que su esposo era intendente de Herodes. Entonces podemos suponer también que esta mujer tenía los recursos como para poder sustentar o servir a Jesús y a sus discípulos. Sí, amén. Esto nos deja una gran enseñanza, Amén. una gran enseñanza de cómo ellos estaban despojando de lo que tenían para poder servir a Jesús con sus bienes. Santo, aleluya. Yo me estaba poniendo a pensar y quiero recalcar una vez más esto, sobre la vida de María Magdalena, sobre la decisión de seguir a Jesús y servirlo. En el versículo 1 del capítulo 8 menciona que Jesús iba de lugar en lugar, de ciudad, de pueblo en pueblo. Cuando María Magdalena es liberada, no hay versículo que especifique ese momento, nomás dice que fue liberada. Pero cuando fue liberada, ella tuvo la oportunidad de vivir una vida normal. Tuvo la oportunidad de poder relacionarse con otras personas. Tuvo la oportunidad tal vez de poder encontrar una pareja, poder formar una familia, poder llevar una vida bien alrededor de sus seres queridos, ya que la condición que ella tenía, tal vez le habían pedido todo esto. Pero ella tuvo la oportunidad, después de haber sido sanada, de poder seguir con su vida, pero ella tomó una decisión diferente y una decisión que el Señor de alguna manera honró en la vida de ella. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Cuando nos referimos al pasaje del versículo 1 donde dice que Jesús iba de lugar en lugar predicando el Evangelio, podemos decir lo siguiente y podemos de alguna manera imaginarnos la condición que tenían que pasar las personas que seguían a Jesús, de ir en lugar. Primeramente en el capítulo 8, versículo 20 dice lo siguiente: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Allí nos está mostrando que el ministerio de Jesús conllevaba el ir en lugar y también podía provocar de que no tenían un lugar donde poder ellos llegar a descansar, sino que donde les agarraba la noche, ellos allí se quedaban. Así, si era la intemperie, si no había dónde, allí ellos se quedaban. Si hacía frío, si hacía calor, allí ellos estaban. A una mujer, para tomar esa decisión de poder seguir a Jesús y decir y enfrentarse a esas situaciones, como lo mencionó al principio, dice la Biblia que las mujeres son como vaso frágil. O sea, son diferentes que los hombres. No quiero de alguna manera decir que las mujeres no sean fuertes físicamente. Hay mujeres que son fuertes físicamente y puede que más que haya mujeres que sean más fuertes que los hombres. Pero naturalmente las mujeres son más sensibles. Una persona puede llegar y aventar a una mujer y la puede tumbar fácilmente. Entonces ellas, al enfrentarse a este tipo de condición de
de caminos, de situaciones. Era más difícil para ellos como mujeres que como hombres. Pero aún así, María Magdalena había tomado la decisión de servir a Jesús. María Magdalena estaba tan agradecida que no le importó dejar todo. Y ahí que entra una pregunta muy importante como para nosotros. ¿O qué podemos aprender de María de haber tomado esa decisión de poder o de haber encontrado ese don o ese ministerio de poder servir a Jesús? Nos podemos preguntar a nosotros, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera manifestar nuestra gratitud hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? O podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo servir a Jesús? Santo, aleluya. Podemos sacar muchas excusas para servir a Jesús. Muchas excusas podemos decir. Creo que cada uno de nosotros ha de alguna manera experimentado la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Hemos experimentado el milagro. Hemos experimentado a lo mejor ese momento en el cual nuestro Señor Jesús nos ha sacado de una situación difícil en la cual nos sentíamos hasta acá y nos libera de esa situación. Y estamos a paz, nos devuelve la paz. Pero ¿cómo podemos de alguna manera, así como ella lo hizo, servir a Jesús? ¿Cómo podemos servirlo? Aquí se menciona algo muy interesante de estas mujeres. Dice primeramente que lo seguían, pero también dice que los servían con sus bienes. Aquí podemos recalcar algo. Muchos pueden decir, oh, pero yo ¿en qué podría servir al Señor si tal vez yo no puedo hablar, yo no puedo expresarme enfrente? ¿Y cómo puedo yo servir al Señor? Me gusta cantar, pero no sé cantar. ¿O cómo puedo servir de alguna manera en la iglesia o afuera de la iglesia? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Cómo podemos servir al Señor? Hay muchas personas que tal vez nos congregamos y tal vez por nuestros trabajos no podemos servir al Señor o no nos comprometemos con el Señor tal vez porque será que tenemos miedo a que si dejamos nuestro trabajo no lo vayamos a hacer, o porque realmente el servir a Jesús realmente es un compromiso, es una responsabilidad, toma tiempo, toma dedicación. Pero hay personas que a lo mejor por X cosa no lo hacen, pero sí tienen la capacidad de sustentar con sus bienes económicamente. Hay personas que a lo mejor nosotros no las podemos ver aquí enfrente, pero que de alguna manera están sirviendo al Señor por medio de sus ofrendas, por medio de sus bienes, por medio de sus diezmos, perdón. Están sirviendo, a lo mejor nunca los vamos a ver al frente, pero están sirviendo con sus bienes al Señor. Aleluya. Cuando una persona ofrenda o diezma, es fiel en diezmar, al servir al Señor con eso, no solamente se está diezmando lo que es el dinero, no estamos hablando solamente de económicamente, va más allá. Estamos hablando de tiempo. Estás ofrendando tiempo, porque tú estás dando cierta parte de lo que tú ganas, de tu trabajo, lo estás dedicando al Señor. Entonces, digamos, si una persona, gana $10 la hora, trabaja 10 horas, gana $100, y dice, esta hora va a ser para el Señor. Tú estás ofrendando al Señor una hora, y por semana estás ofrendando lo que son 5 horas. Estás ofrendando tu tiempo al Señor. Económica. Entonces esto va más para allá, para que los que alguna vez no lo han visto de esta manera, podemos entender que es más de lo económico. Tú estás entregando, estás ofrendando tu tiempo al Señor. Amén. Yo quiero por favor que si alguno de mis hermanos me puede leer en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 5. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al versículo 5. Ahora bien, hay diversidad. 1 Corintios, versículo 12. Si alguien me lo puede leer, por favor. Amén. Versículo 4 al 5, por favor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén, gloria a Dios. Entonces quiere decir que para servir al Señor hay muchas maneras de servirlo. A veces cuando no lo queremos hacer es porque
como lo mencioné, implica compromiso. No es fácil. No es fácil el servir al Señor, no es fácil. Pero realmente es un privilegio y trae una satisfacción grande el poder servir en algo a la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vamos a quedar claro con este punto, que realmente para nosotros debe ser un privilegio el poder servir a Jesucristo por agradecimiento de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha cambiado nuestras vidas, y hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos servir. Hay diferentes personas que tienen diferentes dones, y hay personas que a lo mejor no han identificado la manera de poder servir al Señor, pero de que el Señor les ha dado algo, el Señor les ha dado algo. A lo mejor es el temor de no aceptarlo, por el temor de podré lograrlo, pero si el Señor ha puesto en tu corazón el servirle, es porque el Señor mismo te va a respaldar. El Señor no te va a poner a hacer algo sin antes haberte dado el respaldo o las herramientas o lo que tú necesitas para poder llevar a cabo tu servicio. Amén. Inciso B, fiel hasta el final. Y vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículo 37 al 47. Dice la palabra del Señor, capítulo 15 de Marcos, versículo 37 al 47. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Amén. Voy a leer hasta el 41, perdón. Quien cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Fiel hasta el final. Aquí hay otro detalle, otra vez muy importante que recalcar sobre las mujeres. Aquí nos está mencionando que había un grupo de mujeres. Otra vez recalca que eran mujeres que le servían a Jesús y que estaban allí. Menciona a María Magdalena una vez más. Pero si nos damos cuenta, aquí no menciona a ninguno de los discípulos. Menciona como a Pedro, que estaba más apegado a él. No lo menciona, ¿verdad? Que era el que estaba también muy cerca de él. No lo menciona. Entonces no menciona a sus discípulos, sino que menciona a mujeres que estaban ahí. Les había mencionado y lo vuelvo a recalcar una vez más. La mujer es frágil, dice la palabra, ¿verdad? Que es como un vaso frágil, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que las mujeres, wow, son tremendas, ¿verdad? Son fieles cuando el Señor las toca, cuando ellas permiten que el Señor toque sus vidas y quieren estar en el propósito de Dios, hacer la voluntad de Dios. Wow, son muy fuertes. Son muy fuertes y más fuertes que los hombres. Y eso estoy hablando de esa fuerza interior que solamente nuestro Dios da. En este capítulo encontramos el relato de la crucifixión de Jesús. En el versículo 4 encontramos una vez más a María Magdalena y a un grupo de mujeres que estaban allí. De los 11 discípulos que se quedaron, solamente uno estuvo allí, que fue el discípulo Juan. Mas todos los demás habían huido. Realmente aquí nos vemos cómo estas mujeres fueron fieles hasta el final al servicio de Jesucristo. Ellas no se despegaron ni aún en ese momento, en el momento más difícil que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, no se despegaron de Él. Lo siguieron. Ahí ellas manifestaron la fidelidad y una vez más el impacto que Jesús había hecho en sus vidas. Ese impacto que había transformado sus vidas
que les había dado una nueva oportunidad. Era tanto el agradecimiento que ellas fueron fieles hasta el final, hasta el último segundo. ¿Qué nos trata? ¿Qué podemos aprender de María Magdalena? Era una mujer que no fue movida por emociones, sino que era una mujer que fue movida por una convicción. Ella tenía la convicción, ella creía, estaba tan agradecida de lo que Jesús había hecho en sus vidas, que tenía esa convicción de lo que el Señor, para lo que el Señor le había preparado a ella. Ella había encontrado su lugar era servir a Jesús con todo su corazón. Entonces ella tenía esa convicción. Y yo quiero recalcar también, si vamos a, lo voy a leer, yo lo traje en otra traducción, el Mateo 26, capítulo 31 al 35, voy a mencionar unos versículos solamente. Muchas veces suele pasar que cuando el Señor obra un milagro en nuestras vidas, nos libra de una situación, de una preocupación, de cualquier cosa que nos esté agobiando, suele pasar que cuando recuperamos esa paz, cuando recuperamos esa tranquilidad, puede que el enemigo trabaje en nuestras vidas usando nuestras emociones. Las emociones de alguna manera son buenas, pero cuando no las controlamos, muchas veces tomamos decisiones o abrimos nuestra boca basado en nuestras emociones, no en la convicción. Y cuando nos emocionamos, tarde o temprano esa emoción se va y no vas a cumplir lo que tal vez prometas o lo que tú dices. ¿Por qué? Porque estás movido por emociones. Espero que aquí no tomemos decisiones basadas en las emociones. El Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35 dice la siguiente. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, dice, yo jamás lo haré. ¿Sí van entendiendo este punto? Fíjate qué interesante, ¿verdad? Pedro de alguna manera, no sé si era un poquito arrebatado en los evangelios, lo encontramos como que era un poquito arrebatado de alguna manera. En una ocasión él le dijo al Señor, Señor, que descienda fuego del cielo y que los consuma, ¿no? Ya lo encontramos, ya en el libro de los Hechos ya lo encontramos realmente transformado, diferente, wow, así, realmente diferente a él, ¿verdad? Lo vemos, pero en ese entonces él se movía más por lo que, tal vez por las emociones. Y nos damos cuenta que fue uno de los que, y aún dijo, no te negaré, Señor, te voy a seguir, voy a estar allí. Y fue una de las personas que huyeron, sus discípulos huyeron, tuvieron miedo. Y lo negó, hasta ese punto lo negó, pero Dios es tan bueno y tan maravilloso que lo perdonó. Lo perdonó, lo restauró. Pero ¿cómo nos damos cuenta que cuando nos movemos bajo emociones, corremos ese riesgo de fallar? Casi vamos directo a fallar. Es como cuando el Señor nos da un trabajo, nos emocionamos, en ese trabajo nos dan un nuevo sueldo, wow, era mucho más de lo que ganábamos. Entonces, Señor, tú has sido bueno, Padre Santo, te prometo que ahora se voy a empezar a diezmar. Y cuando ya ve su cheque grandote, ella dice, ¿cómo voy a dar a la iglesia tanto? Entonces se movió por emociones, no por la convicción de creer que realmente había abierto esa puerta, era Dios, era Jesús, era nuestro Señor. Entonces no se movió por esa convicción de que el que estaba siempre al frente, delante y atrás era Jesús, era nuestro Dios. Amén. Entonces esto nos enseña que debemos de entender que nosotros debemos de caminar realmente con esa convicción cuando nos pongamos a servir al Señor, que no nos comprometamos por emociones, porque cuando llegue ya realmente el momento no vas a poder. Amén. Y yo voy a terminar. María Magdalena estuvo en los momentos más oscuros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ella fue recompensada porque lo menciona en el versículo que mencionamos al principio, que primeramente a ella fue la que se le apareció. El Señor le fue fiel. También nos enseña María Magdalena, o podemos aprender de ella, que cuando nosotros ya estamos sirviendo al Señor, van a haber momentos difíciles.
en los cuales no va a ser fácil servir a Dios. No va a ser fácil venir, tal vez pararte al frente, si estás en alabanza, poder cantar cuando estás pasando una situación difícil. Cualquier sea tu postura en la cual estás sirviendo al Señor, tal vez en esos momentos difíciles no va a ser fácil poder. Pero aquí nos enseña la vida de María Magdalena, que aún en esos momentos difíciles ella permaneció fiel a Jesucristo. Eso nos invita a nosotros, que nosotros de la misma manera, porque el Señor no nos prometió que iba a ser todo fácil, que no íbamos a llevar una vida sin dificultades. Entonces debemos, y aún en esos momentos difíciles, venir con un corazón agradecido al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Amén. Y gloria a Dios. Entonces, para adelante, si el Señor te ha puesto en una postura para servir, aunque vengan tormentas, tú sigue adelante, que el Dios te va a respaldar. Amén. Que Dios los bendiga. Le voy a dar el tiempo a nuestra pastora.